Muy bien, hay un pasaje en la Escritura que me gustaría que usted viera. Es un pasaje muy delicado, muy hermoso y especial, que tiene que ver con bendiciones o resultados maravillosos de la resurrección de Cristo. Bendiciones de la resurrección del Señor en la vida de sus discípulos, en la vida de su pueblo. Los discípulos, si usted recuerda, después de la muerte del Señor, se habían desanimado en extremo, habían decaído en su ánimo, habían estado pensando que ellos iban a correr la misma suerte de su Señor, que iban a ser muertos, perseguidos por lo menos, a lo mejor martirizados y a lo mejor muertos también. Y por esa razón no tenían toda la libertad para poderse reunir, para poder estar con toda libertad alabando y adorando el nombre del Señor. Al contrario de ello, se habían escondido para no ser vistos ni oídos por los enemigos, o por los que ellos consideraban sus enemigos, por los romanos pues. Se habían escondido en un aposento, posiblemente era el mismo aposento alto, pero en un lugar estaban escondidos a causa de los que los perseguían o que ellos consideraban que los iban a perseguir. Juan capítulo 20 me hace ver algunos detalles interesantes acerca de esto. Jesús se apareció a María Magdalena después de su resurrección y le dio algún mensaje para que diera a ella las buenas nuevas a todos los discípulos. Usted tendrá abierta su Biblia en Juan capítulo 20. Vea por favor el versículo 18. Juan capítulo 20, versículo 18. Juan capítulo 20, versículo 18. Juan 20, 18. Vea lo que dice. ¿Lo tiene? Amén. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, las noticias pues de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en el versículo 17. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y diles estas cosas. Se apareció a una mujer que antes había estado endemoniada, pero que fue una mujer que nació de nuevo por el toque del Señor, por la bendición de Dios, por la liberación que Dios le dio, o que Jesucristo le dio. Jesús es Dios pues, todopoderoso, y de hecho entonces a ella la utiliza para poder decirle que dé buenas nuevas o noticias a sus discípulos. Los discípulos estaban escondidos, ella corrió a dar las noticias. Pero mire lo que dice el versículo 19. El problema que aunque se les dieron las noticias, los discípulos no aceptaron aquello, no lo creyeron. No había en su corazón no había esa sensibilidad para poder aceptar esa bendición que estaban escuchando. El versículo 19 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, oiga eso, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Cuándo sucedió eso? El primer día de la semana. El primer día de la semana en este caso se refiere a día domingo. El día sábado en la Biblia es día de reposo. Primer día de la semana es día domingo. Y en este caso entonces el primer día de la semana, todas las puertas cerradas del lugar donde ellos se encontraban, reunidos ahí, escondiéndose ahí, por miedo de los judíos, por miedo de la gente que estaba en contra del Señor, de sus enseñanzas, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz
a vosotros. En medio de que estaban escondidos, Jesús atravesó las puertas, Jesús se apareció en medio de ellos, atravesando cualquier tipo de barrera. No hubo obstáculos que lo detuviera, con el propósito de darle beneficio a sus discípulos. Resultados, bendiciones, beneficios de la resurrección de Cristo en favor de los suyos es que cuando Cristo resucitó, Cristo trató la manera de llenar el corazón de los discípulos para poner en lugar de miedo, en lugar de terror y horror, paz en el corazón de ellos. Él llega, sopla sobre ellos, y cuando sopla sobre ellos les dice: paz a vosotros. El soplo de vida viene a inyectar ánimo a la vida de los discípulos. Paz a vosotros. En lugar de estar afligidos, quiere decirles el Señor, deseo que tengan tranquilidad. En lugar de estar angustiados porque se sienten perseguidos y que los van a matar o que los van a destruir, quiero que tengan sosiego y descanso. En lugar que tengan ustedes esa sensación de que en algún momento ustedes van a fracasar y que nadie los va a poder ayudar, quiero que tengan mi shalom. En otras palabras les dice el Señor, paz a vosotros quiere decir shalom a vosotros. Si yo le digo shalom a usted, le estoy diciendo paz a usted. Pero cuando Jesús, el Dios Todopoderoso, me dice shalom a mi vida, me está diciendo: quiero que estés seguro, quiero que estés confiado, quiero que estés tranquilo, quiero que estés descansado. En todo tiempo y en todo lugar voy a estar contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Tu familia será bendecida, serás bendito en tu entrar y bendito en tu salir, serás protegido y cubierto, porque yo pelearé por ti como poderoso gigante. Aleluya. Paz a vosotros. Cuando el Señor se apareció a la vida de los discípulos y atravesó las paredes de aquel aposento donde se encontraban reunidos por miedo de los que los querían destruir o que ellos sabían que podían querer destruirlos, Jesús no vino a regañarlos, Jesús no vino a insultarlos o a exhortarlos como usted quiera verlo. Jesús no vino a decirles que eran unos cobardes. Jesús no vino a decirles: señores, ¿qué les pasa? Yo ya morí por ustedes y ustedes son unos cobardes, pusilánimes, salgan de ahí, dejen de estar escondidos. Jesús vino a decirles: paz a vosotros. Y yo creo que es la misma forma como el Señor ahora en día trata con su pueblo en medio de nuestras desgracias, en medio de nuestra falta de carácter, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra debilidad, en medio de que muchas veces no hacemos la voluntad del Señor, en medio de que muchas veces en lugar de ir hacia adelante flaqueamos y echamos pie atrás, en medio de que nos escondemos, en medio de que no queremos hacer muchas veces la voluntad de Dios. El Señor se acerca a nosotros para soplar aliento de vida en nuestro ser y decirnos: paz a vosotros, paz a vosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que llena nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es uno de los beneficios de la resurrección del Señor. Los discípulos estaban atemorizados, pero el Señor vino para decirles: paz a vosotros. Cuando eso reciben, los discípulos cambiaron de actitud. Más adelante lo vamos a ver. Lo dice perfectamente bien cuál fue el cambio que los discípulos tuvieron. No se quedaron atemorizados, no se quedaron acobardados. Hubo cambio en ellos. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz estaba soplando paz a la vida de ellos, porque el príncipe de paz estaba dando victoria a sus corazones. Estamos nosotros atemorizados por las situaciones que en el mundo se viven, estamos atemorizados por las situaciones que nuestra nación está viviendo, estamos preocupados por todas las debacles que muchas veces estamos sufriendo como nación salvadoreña. Estamos perseguidos, estamos atribulados, nos sentimos a veces hasta que estamos desamparados. Hay buenas noticias para el pueblo santo del Señor. Hay buenas noticias para la iglesia presente en esta tarde acá en la casa del Señor. La buena nueva es: paz a vosotros, nos dice el Señor. La buena nueva es que en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones difíciles, en medio del temor que puede ocasionarnos todas estas noticias negativas que se oyen y se miran y se
peleen. El Señor ha venido para decirnos paz a vosotros. El Señor ha resucitado de entre los muertos para decirnos paz a vosotros. El Señor no está muerto. Si se hubiera quedado en la tumba fría, ninguno de nosotros estaría celebrando en este día glorioso desde las 6 de la mañana, gritando y desgastándonos. Pero estamos aquí porque Él vive y vivirá eternamente y para siempre. Estamos aquí porque Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Estamos aquí porque el Señor ha venido para decirnos a cada uno de nosotros, rompiendo cualquier barrera que humanamente nosotros podamos presentar. Porque quiero decirle algo: cuando hay temor, nosotros mismos presentamos barreras para no permitir al Señor obrar. Nosotros mismos presentamos la duda y la incredulidad, y estas son barreras tremendas que no son fáciles de romper. Pero para el Señor nada es imposible. Para Dios todas las cosas son posibles, y Dios ha venido para decirnos paz a vosotros. Si hay un beneficio maravilloso de la resurrección de Cristo para sus discípulos, es que ahora no vivimos en esa atmósfera de terror. En medio de las persecuciones no vivimos en esa atmósfera de dolor y de dificultad, sino que vivimos en una atmósfera de paz, porque el príncipe de paz habita en medio de nuestro corazón. Él dijo: estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y Él lo ha prometido hasta el día de hoy. Él no nos ha desamparado, y si Él lo ha prometido, Él lo seguirá cumpliendo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Iglesia, esto es algo maravilloso y es algo digno. El Señor, esto es algo digno por lo cual nosotros podemos glorificar al Señor. Esto es maravilloso y especial. Dios es paz para nuestro corazón. Cuando nosotros sabemos de que Dios es paz a nuestra vida, y que el fruto del Espíritu, además de ser amor, gozo y una serie de cosas más, es también paz para nuestra vida, nosotros decimos: francamente no sé por qué me he atribulado tanto, francamente no sé por qué me he acobardado tanto, si el Señor, que es Dios de paz, pelea por mí como poderoso gigante. Nos atribulamos porque es la condición normal del ser humano, seguir las situaciones que los demás siguen y que la mayoría está siguiendo, pero nosotros no seguimos a los demás. Nosotros no nos debemos guiar por las circunstancias. Nosotros no nos debemos dejar atemorizar por lo que los demás creen o los demás han dicho o han establecido. Usted está sometido no a los principios de este mundo permeado por el diablo y Satanás. Usted ha sido declarado pertenencia de Jehová de los ejércitos. Usted está en el hueco de la mano de Dios, y si está en el hueco de la mano de Dios, nada ni nadie lo puede arrebatar de ahí. El Señor ha venido para decirle paz a vosotros. ¿Cuántos hemos estado sufriendo percances? ¿Cuántos hemos tenido momentos difíciles? ¿Cuántos no hemos podido realizar ciertas cosas que nosotros sabíamos que podíamos llevarlas a cabo? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido llevar a cabo muchas labores que tal vez teníamos que haberlas tenido terminadas ya desde hace mucho tiempo atrás? Y eso nos ha provocado en nuestro corazón angustia y desesperación, mucho luto, quebranto y dolor. Eso no nos ha permitido seguir avanzando. Eso no nos permite muchas veces lograr la bendición de Jehová de los ejércitos a nuestra vida. Pero Dios ha venido para derramarse por su Espíritu Santo y decirnos paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Aleluya. Beneficio de la resurrección de Cristo es que el Señor se apareció a los suyos, y en medio de las tribulaciones que pasaban y de las angustias y de los miedos, el Señor le dijo paz a vosotros. Pero una cosa más, mire el versículo número 20, lo que sucedió. Segundo beneficio de la resurrección de Cristo para los discípulos. Versículo 20, Juan capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Oh, eso es maravilloso, porque Jesús se presentó a ellos no como un personaje que ellos no iban a conocer. Jesús se presentó a los discípulos como el crucificado, que había resucitado de entre los muertos. Jesús no vino para enseñarles una cosa diferente. Jesús no vino para decirles: miren la cosa como ha sido, miren que ya no tengo ninguna señal de la crucifixión. Al contrario, Jesús vino con ellos y les mostró las manos y el costado. Si les muestra las manos y el costado, es porque les muestra las
los hoyos, los agujeros que habían provocado los clavos, el agujero que se le había provocado en su costado cuando el soldado romano le lanceteó, le atravesó con una lanza, y de su costado, como dice la escritura, brotó sangre y brotó agua. Ahí en ese momento se aparece a los suyos para presentarse como el crucificado, para decirles: no fue una ilusión óptica, no fue una histeria colectiva, no fue un fantasma el que murió en la cruz, porque los gnósticos docetistas decían que un fantasma era el que había muerto en la cruz, porque Jesús no tenía cuerpo, sino que era un fantasma. Yo soy una realidad. Tóquenme si quieren, vean mis manos, vean mi costado. Se les presentó con pruebas indubitables que Él había ido a la cruz, pero que Él había cumplido lo que les había dicho: al tercer día va a resucitar, o voy a resucitar de entre los muertos. El Señor cumplió todo lo que les había prometido, y el Señor se presenta a sus discípulos como el crucificado que había resucitado de entre los muertos. Eso es una bendición. Cuando nosotros estamos en desesperanza, cuando nosotros creemos que nadie puede dar nada por nosotros, cuando nosotros entendemos que ya las cosas, que ya no hay opción para nuestra vida, y que todo está fuera de control y que todo está en contra de nosotros, el crucificado que ha resucitado de entre los muertos se presenta delante de nosotros para decirnos: yo también sufrí muchas cosas y las sufrí por ti. Yo te puedo entender porque yo soy sumo sacerdote para ti, y yo fui tentado en todo pero sin pecado, y yo pasé las mismas pruebas que tú pasaste, pero no flaqueé, no fallé. Al contrario, estando en agonía, oré más intensamente. Por eso me presento ante ti como el que morí por ti, como el que di mi vida por ti, como el que derramé hasta la última gota de sangre por ti, para que entonces nosotros podamos comprender una gran verdad. Si el Señor estuvo sobre la faz de la tierra y Él pudo vencer, Él pelea por nosotros y está en nosotros y habita en nosotros. Nosotros como sus hijos podemos vencer también en medio de la prueba o el dolor o la dificultad. Jesús se les presentó a los suyos como el crucificado que había resucitado, para decirles en otras palabras: no teman porque yo voy a estar con ustedes, no desmayen porque yo soy su Dios que los voy a forzar, nunca los voy a dejar desamparados, siempre los voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Jesús se presentó ante ellos para que ellos pudieran entender: si Él había resucitado y había cumplido lo que les dijo que iba a hacer o que iba a cumplir, entonces todas las demás cosas vendrían por añadidura, entonces nada dejaría de cumplirse. Si Él lo cumplió así, entonces el Señor iba a estar con ellos por siempre y para siempre. Y aunque vinieran las persecuciones, aunque viniera lo que viniera, de todas maneras Jesús había prometido que iba a darles la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es cualquiera el que te ha dicho las cosas a tu vida, no es cualquiera el que te ha dado un mensaje de fe, no es cualquiera el que ha venido para inyectarte ánimo a tu corazón, no es cualquiera el que quiere cambiar tu mente. Algunos podrán dejarse cambiar por cualquiera, pero el que viene a cambiar tu mente y tu corazón se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Cristo de la gloria, es el crucificado, es el que derramó hasta la última gota de sangre por ti, es el que dio su vida por ti, el que te dice: mira mis manos, mira mi costado, date cuenta que yo sufrí por ti, pero lo hice porque sabía que tú ibas a salir adelante, ibas a ser más que vencedor. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto es maravilloso. Segundo resultado o beneficio para los discípulos es que cuando Él se presentó ante ellos, les mostró las manos y el costado para decirles: yo soy el crucificado que resucité de entre los muertos. Beneficio número 3, mire lo que dice al final del versículo 20: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Al principio, en el versículo 19, dice que estaban con miedo reunidos, estaban con miedo de los judíos, estaban teniendo preocupación, miedo, temor, grandes dificultades había en sus vidas. Habían unos comentarios a lo mejor muy funestos, que quién sabe cuáles eran las temáticas que ocupaban los discípulos para platicar entre sí. Quién sabe qué es lo que decían uno al otro, quién sabe lo que decían: mira,
mira y cómo crees que vas a morir, y mira y cómo crees que te van a agarrar, y vos cómo crees si te agarran vas a pedir alguna forma de morir, pues vas a morir de la misma forma como murió nuestro Señor crucificado. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor hacían planes de cómo iban a morir. Cuando estaban haciendo planes de cómo iban a morir, y el enemigo se aprovechaba de eso para poder golpearles más fuertemente en sus almas, es cuando Jesús se presentó para decirles: la cosa no va a ser así, porque esa no es mi voluntad para ustedes. Mi voluntad para ustedes no es que sigan con miedo. Yo no tengo pensamientos de miedo y de destrucción para su vida. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ustedes. Aleluya. Las cosas cambiaron, porque cuando ellos se dieron cuenta quién es el que estaba hablando y delante de ellos estaba parado, ellos en lugar de miedo cambiaron su miedo por regocijo, por gozo. Dice el versículo 20 al final: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El tercer beneficio de la resurrección de Cristo en sus discípulos es que produjo gozo en el corazón de los discípulos. Eso es lo que sucederá en nuestras vidas, o lo que tiene que suceder diariamente en nuestras vidas, amada iglesia presente. Es que el Señor no nos ha dejado sobre la faz de la tierra para que nosotros estemos ahí mendigando gozo, para que nosotros estemos ahí sufriendo y quejándonos por donde sea que vayamos de la situación que estamos viviendo. Dios no nos ha dejado desprovisto de bendición. La bendición de Jehová no enlutece la vida del ser humano, al contrario, el proverbista en Proverbios capítulo 10 dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es maravillosa para nuestra vida. Bendiciones de Dios son las que queremos recibir continuamente. Bendiciones de Dios son las que hemos estado recibiendo todo este día. Bendiciones de Dios son las que estamos recibiendo en medio de todas las dificultades que pueden haber. Hoy por la mañana, mientras se servía la cena del Señor, el piano se le dio vuelta alguna copa ahí del jugo de uva y se arruinó, quedó ahí todo arruinado. Pues se lo llevaron los hermanos rapidito. Nosotros creímos con hermano Américo que iban a tocar por ahí afuera mientras estaban en el almuerzo o algo por el estilo, pues, pero no, sino que la cosa fue, mientras iban a desayunar, pero la cosa fue diferente. Lo que había sucedido es que algo había entrado ahí y lo fueron a limpiar, y nosotros decíamos: puro diablo, ¿verdad? No hay duda que el enemigo se quiere aprovechar de la situación de bendición que Dios ha estado derramando, pero en medio de todo el enemigo siempre saldrá trasquilado, porque no peleamos solos en nuestra fuerza. Dios pelea por nosotros. No es con fuerza ni con ejércitos, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está contigo como poderoso gigante, y cuando Dios está con nosotros, en lugar de tristeza, en lugar de miedo, hay regocijo en el corazón. Es que Dios ha declarado: regocijaos en el Señor siempre. Pablo lo dijo a los de Filipos o a los filipenses, inspirado por el Espíritu de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Eso quiere decir en todo momento. Eso quiere decir no importa que haya pruebas. Eso quiere decir no importa que haya dificultad. Eso quiere decir tengas o no tengas, regocijaos en el Señor. Regocijaos quiere decir vuelvan a gozarse, volverá a gozarse. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo creo que ese es el mensaje para el pueblo de Dios, que en medio de los eventos difíciles que podamos atravesar, recuerde que aunque ande en valle de sombra y muerte, no temerá mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él va a aderezar mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Él va a ungir nuestra cabeza con aceite, y Él va a hacer que nuestra vida sea diferente. Nuestra copa estará rebosando. El bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. En la casa de Jehová moraremos por largos días. Eso significa que cuando Dios establece esas bendiciones para nuestra vida, entonces no puede haber espacio para la tristeza o para el miedo o para el dolor en nuestro corazón, porque ese corazón que ha sido bendecido de esa manera es un corazón que estará alegre, y el corazón alegre es un corazón que alaba a Dios y que recuerda los beneficios y los favores de Jehová de los ejércitos. El corazón alegre exalta el nombre de Dios, y cuando el pueblo de Dios exalta al Señor, cosas maravillosas y poderosas van a suceder en medio de nosotros. Regocijaos en el Señor. El pueblo de Dios cambió.
Los discípulos cambiaron, se dieron cuenta que estaba delante de ellos alguien que podía ayudarles y que les iba a sacar de victoria en victoria. Es que la Biblia dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. Él nos va a ayudar a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Produjo gozo en los discípulos. Puede haber gozo en el pueblo de Dios, puede haber gozo en el pueblo del Señor, puede haber gozo en el pueblo de Dios en esta hora, puede haber gozo en los corazones, aunque hemos venido algunas veces ahí un poco molestos, un poco atribulados, un poco decaídos, un poco desanimados, pero puede haber gozo en el pueblo de Dios. Yo creo que es posible. ¿Por qué es posible? Simple y sencillamente porque nosotros no somos los que hemos producido el gozo. Es el gozo, le pertenece al Señor, y si Dios te lo quiere derramar, solo es que tú te dispongas para que Dios derrame sobre ti la bendición abundante. Las bendiciones de Jehová vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si Cristo resucitó de entre los muertos, es para que lo aprovechemos, porque lo que Dios nos ofrece y establece sobre nuestros corazones es lo mismo que dio a sus discípulos. En ellos produjo gozo. Si estás acobardado, si estás emproblemado, si estás desanimado, si estás atemorizado, recuerda, Dios está contigo para sacarte adelante en medio de cualquier situación, por difícil que ésta sea, y no sacarte malhumorado, y no sacarte quejándote, sino sacarte con gozo, porque Dios produjo gozo en el corazón de los discípulos. El cuarto aspecto a analizar acá está en el versículo 21. Vea lo que dice, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aleluya. Cuarto beneficio de la resurrección de Cristo y un resultado maravilloso es que los comisionó a sus discípulos. Les dio una comisión a cumplir, les dio una encomienda a realizar, les dio una labor para que ellos pudieran llevarla a cabo. Y la labor era: así como el Padre me envió, así también yo os envío. Así como yo vine a este mundo a dar mi vida en rescate por la humanidad, así también yo los envío a ustedes para que vayan y proclamen el evangelio del reino a toda criatura. Así como yo vine a este mundo y mi comida ha sido hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, así también yo los envío a ustedes y los comisiono. Y la comisión que se nos da no es una comisión donde vamos a ir desprovistos de poder, desprovistos de autoridad, desprovistos de señales, desprovistos de bendición o de armadura. Al contrario, es una comisión en la cual Dios establecerá sobre nosotros una bendición tremenda y especial para que podamos salir adelante y alcancemos siempre la victoria. Es que en este mundo de pecado y de maldad no es nada fácil batallar, pero en medio de todo, cuando Dios te da una armadura celestial y te ha dado armas espirituales poderosas en Él para destrucción de fortalezas, tan solo es que la podamos utilizar y las utilicemos teniendo un corazón contrito y humillado delante del Señor y viviendo en santidad para la honra y gloria de Jehová de los ejércitos. El cuarto beneficio es que el Señor los comisionó. Alguien me dirá: ¿es beneficio eso? Eso es una cuestión de un mandato, pues una cuestión de que tenga uno que ir a hacer un trabajo. Bueno, pero es un beneficio, porque los discípulos no se iban a quedar desocupados, no se iban a quedar sin hacer nada ahora que el Señor se había ido, ahora que el Señor había muerto pero había resucitado. No se iban a quedar sin hacer nada, tenían que recibir una comisión, tenían que recibir un llamado para poder hacer una obra o para continuar la obra de redención sobre la faz de la tierra. Y el Señor les dice: así como el Padre me envió, así, o como me envió el Padre, así también yo os envío. Para nosotros es ese mensaje, para que podamos ir por las calles, para que podamos ir por nuestro vecindario, para que podamos decirle al vecino, al compañero de trabajo, que Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que podamos ver cambios en la vida de los salvadoreños, es necesario que los que son hijos de Dios o hijas de Dios se levanten cumpliendo una comisión que Dios ha establecido sobre cada uno de nosotros. Esto se los había enseñado el Señor desde mucho tiempo atrás, pero después de su resurrección el Señor les enseña con más fuerza, con más ahínco el aspecto de la gran comisión, para que los discípulos puedan entender que si hay algo importante que llevar a cabo sobre la faz de la tierra, además de vivir en santidad, además de hacer la voluntad de Dios, además de ser obedientes al Señor, es cumplir la gran comisión, llevando el evangelio de Jesucristo a toda criatura, para que el mundo entero conozca que Jesucristo vive y vivirá eternamente
eternamente y para siempre. El quinto aspecto se encuentra en el versículo número 22. Vea lo que dice: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya, recibid el Espíritu Santo. No hablaron en lenguas en ese momento. La manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, sucede en Hechos capítulo 2, un poquito más adelante, pero esta fue una muestra de lo que iba a acontecer cuando Dios les da una investidura de poder a través de su Espíritu Santo. Sopla sobre ellos. Ese soplo es el mismo soplo de vida que Dios sopló sobre las narices de Adán allí en el huerto del Edén. Y cuando sopló sobre las narices de Adán, dice la Biblia que Adán se convirtió en un alma viviente. Cuando el Señor llevó a Ezequiel profeta, Ezequiel capítulo 37, a un valle de huesos secos, que eran secos en gran manera, el Señor le preguntó al profeta Ezequiel: Ezequiel, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. El Señor le dijo: profetiza al espíritu de los cuatro vientos, profetiza al espíritu de los cuatro vientos, que venga del norte, del sur, del este y el oeste, el ruaj de Dios, o el ruach de Dios, si usted quiere. Eso significa el aliento que nutre, el aliento que vivifica, el aliento que cambia, el aliento que transforma, el aliento que alimenta, el aliento que da vida. Sopla sobre ellos para que puedan vivir. Y cuando sopló, mandó al Espíritu de Dios que soplara sobre aquel valle de huesos secos, los huesos se unieron y se formaron esqueletos, y luego vinieron carnes y tendones sobre ellos, y luego puso el Señor Espíritu en ellos para que pudieran vivir. Esto tipifica la restauración de Israel. Sí, 1948, esto significa que el Estado de Israel se vuelve un Estado independiente y que pueden llegar a su nación y que pueden reunirse una vez más. De acuerdo, pero esto significa también que lo que Dios quiere hacer espiritualmente hablando es vivificar a su pueblo. Es que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. El Señor te da una investidura de poder, y cuando Él se aparece en el aposento a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, como quien dice: les dije yo en una oportunidad que me iba a ir, pero no los iba a dejar huérfanos, porque iba a enviarles al otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y ahora se los vengo a confirmar. No me han visto por unos 3 días y han estado desesperados y llorando y ahí con mucha lástima y creyendo que yo no iba a cumplir lo que les había establecido. Pero quiero decirles una vez más: no voy a dejar de hacerlo, no le voy a dejar huérfanos. Aunque todo el mundo los deje, yo los voy a recoger. Y el Señor establece, soplando sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Esta es una bendición. Ese mismo Espíritu sopló en Hechos capítulo 2 con un viento recio, para que los discípulos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo y hablaran en nuevas lenguas. Acá los conmovió con seguridad. Acá estableció el Señor fuerza y poder, y al soplar sobre ellos quitó la escoria o apartó la basura que todavía podía perturbar o interferir en la forma como ellos podían creer y aceptar el mensaje divino. Y entonces el Señor apartó todas las piedras de tropiezo para que ellos pudieran estar aptos para recibir la bendición del Señor más adelante, también en forma plena, en forma total, en el día de Pentecostés. Recibid el Espíritu Santo. Beneficio maravilloso de la resurrección de Cristo es que sus discípulos pudieron recibir el Espíritu Santo como un soplo de Dios, como un toque de Dios a sus vidas, de Jesús a sus vidas, pero más adelante la bendición de lo alto de hablar en nuevas lenguas y recibir poder para ser discípulos a todas las naciones, en Judea, Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que a nosotros también ha acontecido, nos debe haber acontecido, que en medio de cualquier circunstancia Dios nos ha dado una investidura de poder, y tú no estás huérfano ni solo, hermano y hermana. En ti ha descendido la gracia y la misericordia de Dios, y tú eres templo y morada del Santo
Espíritu del Señor. En ti habita la plenitud de la deidad. Porque en Jesús habita la plenitud de la deidad. Y si Jesús habita en nosotros, entonces en nosotros habita la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que no tengamos que hacer más nada, porque ya todo lo hizo Él. Aleluya. Él nos ha llenado de su gloria. Él nos ha llenado de su poder. Él nos ha llenado de su victoria. Él nos ha llenado de su Santo Espíritu. Y ahora podemos ir hacia adelante venciendo cualquier obstáculo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Por último, un último beneficio que encontramos acá, o que yo encuentro acá por lo menos, es el versículo número 23. Dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A quienes remitiereis los pecados, eso tiene sinónimo de perdonar los pecados, les son perdonados o remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En último lugar, les prometió el Señor éxito. Les prometió el Señor éxito, buenos resultados en la labor que iban a realizar. No les dijo que iban a fracasar. Les dijo: si ustedes remiten los pecados de alguien, les serán remitidos. Si ustedes retienen los pecados de alguien, les serán retenidos. Esto lo hemos explicado un montón de veces, o tratado de explicar a la gente, porque muchas veces esto ha dado lugar a confusión y a que la gente malinterprete este texto bíblico, haciendo pensar a los demás que como remitir es sinónimo de perdonar, entonces a nosotros los humanos se nos ha dado la facultad de perdonarle los pecados al prójimo, de perdonar los pecados a los demás, y que por eso hay ciertas personas sobre la faz de la tierra que tienen ese privilegio de decirle: yo te absuelvo de tus pecados, yo te perdono de todos tus pecados. No es que uno tenga la facultad de perdonar pecados. Los pecados no se quitan con lejía o con jabón. Los pecados del alma se lavan con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Lo que nos ha dado el Señor la facultad para hacer es que nosotros podamos llevar a las personas que no conocen de Cristo a la persona de Cristo Jesús. Es que podamos predicarles el mensaje de salvación y vida eterna a los que no conocen de Cristo y llevarlos a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que cuando ellos sean llevados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, ellos sean transformados en nuevas criaturas para la gloria de Dios. Lo que significa es que si usted le retiene los pecados a alguien, le serán retenidos. Es que si usted no le predica el evangelio del reino, es que si usted no cumple la gran comisión, es que si usted tiene a alguien al lado, ahí a su lado, a la par suya, que viva con usted por mucho tiempo, pero usted jamás le habla del Señor, aunque usted sea un hijo de Dios o una hija de Dios, usted le está reteniendo los pecados a esta persona, porque usted conoce el camino a la salvación, porque usted conoce el camino a la vida eterna, porque usted conoce quién es el que le puede perdonar sus pecados. Este es Cristo Jesús, pero no se lo comparte por A o B razones, porque le da pena, porque no tiene convicciones, porque usted pues le cae mal a la persona, y aunque vive con usted o está con usted por mucho tiempo, usted no se lleva bien con esa persona, y entonces usted quiere que le vaya mal mejor en lugar de que le vaya bien. Si usted quiere remitir los pecados a alguien, no es usted el que le va a decir yo te perdono, es usted el que le va a decir aquí está Cristo Jesús para que con su sangre te pueda limpiar de todo pecado. Si usted le quiere retener los pecados a alguien para que le sean retenidos, simplemente usted no hablará de la persona de Cristo ni del evangelio del reino con ninguna persona, para que estos se mueran sin Dios y sin esperanza. Pero Dios no nos ha mandado a hacer eso, y aunque alguien te haya hecho mal, Dios no te ha mandado a pagar mal por mal, sino a vencer con el bien el mal. Por tanto, iglesia, un beneficio de la resurrección de Cristo en la vida de los discípulos fue que ellos salieron del aposento donde estaban ahí recluidos y estaban escondidos por miedo de los que los querían matar. Ellos salieron para poder proclamar con denuedo la palabra del Señor. Y después, poco tiempo después que vino sobre ellos el bautismo o la llenura, pues el bautismo del Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, se levantaron como predicadores excepcionales.
Pedro el cobarde que había negado a Jesús y que había dicho tantas cosas en contra del maestro y de su gente, este hombre se convirtió en un predicador fenomenal, que el primer mensaje que predicó se convirtieron como 3,000 personas en solo un mensaje de salvación y vida eterna que el apóstol Pedro proclamó. ¿Por qué? Porque él no se dedicó a retener los pecados a nadie, se dedicó a remitir los pecados a las personas. ¿Para qué? Para que fueran a la persona de Cristo y en Cristo Jesús encontraran bendición y vida eterna. Los resultados o beneficios de la resurrección de Cristo son pues infinitos seguramente para la vida de los discípulos, y para nosotros pues no dudamos que estos aspectos que hemos visto, estos 6 aspectos que hemos mencionado, que el Señor les dio paz, que el Señor se presentó como el crucificado que había resucitado, que el Señor produjo gozo en la vida de los discípulos, que el Señor comisionó a sus discípulos, que el Señor les dotó, les dio una investidura maravillosa del Espíritu Santo y que el Señor les prometió éxito en su labor que iban a realizar. Esto no solamente será para los discípulos en esta oportunidad que se encuentra acá el pasaje en Juan capítulo 20, sino que esto será para cada uno de aquellos que nos llamamos hijos de Dios y que estamos acá en esta tarde y que hemos venido a este campamento de alabanza para poder declarar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este día, domingo, que es un día que la gente ha proclamado como un domingo de resurrección, este día no solamente es para que en este día nosotros digamos que Jesús vive y reina para siempre. Cualquier día del año que nos reunamos diremos lo mismo, porque Jesús vive y reina por siempre y para siempre. Él murió por nosotros, pero resucitó por nosotros. Si Él vive, nosotros también viviremos con Él. Si Él reina, también reinaremos con Él. Si Él resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho, y también nosotros un día resucitaremos para estar con Él por siempre y para siempre. Él no nos ha dejado huérfanos. Mientras estemos sobre la faz de la tierra, Él quiere provocar paz en tu corazón. Él quiere mostrar sus señales o sus marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, para decirnos: no estás solo, yo sufrí por ti, y entonces tú puedes seguir adelante haciendo una labor especial para mí. En medio de tu tristeza, Dios ha prometido provocar gozo dentro de tu corazón. Él te ha comisionado para una labor especial. Él te ha investido de su Santo Espíritu y Él ha prometido que vas a tener éxito en todo lo que emprendas. No vas a ir a la derrota, no vas a ir a la boca del lobo, no, vas a ir en el poder de Dios para vencer toda fuerza de maldad. Le podrás decir al gigante entonces en esta hora, así como David le dijo al gigante Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú gigante has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y te voy a vencer, y voy a arrancarte la cabeza y la voy a dar a las bestias y a las aves de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios peleará por mí. No soy yo en mi fuerza, no es la puntería que yo pueda tener, es Dios quien pelea por mí. No es tus capacidades, no son tus títulos, no es tu conocimiento, tu competencia viene de Jehová de los ejércitos. Aleluya. La gloria es para Dios, la honra es para Dios, el honor es para Dios, la alabanza y la adoración es para Jehová de los ejércitos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, a su nombre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Señor amado, porque tú eres fiel y maravilloso. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu fidelidad. Oh Dios, estamos aquí para poder declarar que tú eres el mejor de todos, Señor. Que no hay nadie mejor que tú. Que no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces en nosotros. Que no hay nadie que nos pueda ayudar para salir adelante y alcanzar la victoria en nuestra vida. Que no hay nadie que nos pueda solucionar los problemas, sino solamente tú, Señor. Que no hay nadie que nos pueda sacar de la situación difícil en que a veces nos toca o nos encontramos con miedo, con temor, con terror, horrorizados por las situaciones difíciles que nos toca vivir, sino solamente tú, Señor. Cuando soplas sobre nuestra vida y nos dices: paz a vosotros. Señor, que esa paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, pueda inundar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos ayudes para salir adelante, Dios, y alcanzar la victoria total en Cristo Jesús. Dios, levanta a tu pueblo, exáltale, Señor, encárgate de ministrarles con poder, encárgate de ayudarles para que puedan alcanzar todos los beneficios de la resurrección tuya, Señor, de entre los muertos. Esas cuestiones que aparecen acá
en este pasaje de Juan capítulo 20 que tú hiciste con los discípulos, es lo mismo que yo creo estarás haciendo con tu pueblo, con nuestra vida, con este que te habla y con cualquiera de los demás que nos encontramos aquí reunidos cuando pasemos momentos semejantes a los que ellos estaban sufriendo. Ayúdanos, Señor, por favor, y encárgate tú de mostrarnos cuál es tu perfecta voluntad para seguir adelante haciendo tu obra sin temor a equivocarnos, sino diciendo en verdad que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No queremos ser avergonzados jamás. Por tanto, Señor, declaramos: yo en ti he confiado. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Señor, gracias por tu pueblo fiel. Que esta reflexión, que son beneficios de tu resurrección en favor de tus hijos, de tus hijas, de tu pueblo, de tu iglesia, sirva de mucho ánimo para cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta, Señor, que no estamos solos, sino que tú has hecho grandes cosas y las quieres seguir haciendo, porque tú no has cambiado. Eres el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. Gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendice a todo tu pueblo presente, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, para poder siempre